Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en el que se encuentren viendo este video. Este video está siendo grabado para el taller de problemáticas históricas, regionales y locales y es para el Profesorado Superior de Ciencias Sociales. Mi nombre es Romina Rodríguez de la Cruz y soy estudiante del Profesorado de Historia de cuarto año. Bien, hoy tenemos el agrado de tener un nuevo entrevistado, el cual se llama González José Raúl. Bien, González José Raúl. Bien, a la cual le vamos a pedir el consentimiento para poder realizar la entrevista. Sí, de acuerdo. Bueno, buenísimo. Bien, primeramente a mí, Pepe, te voy a decir Pepe, Sí. me gustaría saber si Concordia es tu lugar de origen. Sí, nací en Concordia y viví bastante tiempo, algunos años en otros lugares, pero ya estoy de regreso. Bien, y con respecto, vamos a decir, a la zona o el barrio donde vivías, ¿te acordás? Sí, yo nací y viví mi primera infancia, digamos, en Villa Sorraquín, que es un pueblito que hoy ya está prácticamente integrado a la ciudad. En ese momento quedaba a 10 kilómetros, no había asfalto, así que era un camino de ripio bastante complicado para transitarlo. Es decir, era la ruta 14 que ahora, después de hacer la represa de Salto Grande, se trasladó más al interior de la provincia. Pero la ruta vieja pasaba por mi casa. Teníamos un almacén, tienda tenía mamá y carnicería papá, así que y vivíamos en la misma casa. Hoy día es una farmacia. ¿Allá en Villa? En Villa, sí. Ah, la Farmaful sería. Sí. Mira. Ahí mismo. La escuela quedaba a 2 cuadras, hoy la veo tan diminuta, pero en ese momento, claro, parecía mucho más importante. Ahí hice la escuela primaria, ¿no? La escuela secundaria en la escuela de comercio. Y ahí era primer grado, primero superior y después hasta sexto grado. Yo fui todos los años ahí, tuve la suerte de tener los mejores promedios, así que fui abanderado y bueno, jugábamos al fútbol en los recreos. Recuerdo que había unos plátanos enormes y una canchita de tierra nomás porque el terreno no era grande. Y bueno, ahí íbamos. Maestras, me acuerdo de la señora Sara, ya era mayor, que era la maestra de primer grado. Y después me acuerdo vagamente del resto. Una era de cuarto año, sí, que era muy brava. ¿Brava en qué sentido? Sí, que nos tenía cortito y nosotros a esa edad éramos medio traviesos. Así que eso, bueno, la señora Sara, como para meternos en tema, la maestra del primer grado tenía un puntero que algunos se portaba mal y le pegaba con el puntero en los dedos. Ah, ¿lo pegaban con el puntero? Sí. Ah, mira. Ya hoy eso no se admite más. No sé si por suerte o porque salíamos más derecho, que lo que salen ahora los chicos. Y bueno, y así transcurrió la etapa escolar, primaria. Y bueno, la diversión era, me recuerdo de noche, cazábamos los bichitos, los taca-taca, las taca-taca. Y bueno, el otro día
mucho más. Y vamos a decir, ¿tu familia cómo estaba compuesta? Éramos 5 hermanos, Uh-huh. mi padre y mi madre. Uh-huh. Ahora quedamos 3. Uh-huh. Y bueno, es así. Y con respecto, vamos a decir, a ese barrio donde viviste en Villa Sorraquín, ¿tenías vos vecinos y esas cosas? Sí, era un pueblito chico, ¿no? Uh-huh. Era en esa época un pueblito chico, ahora hace bastante que no ando por ahí. Pero sí, por supuesto, vecinos y recuerdo que siempre los camiones, venían los camiones de Federación cargados de madera, temblaba todo cuando pasaban. Y bueno, era un terreno grande que con posterioridad lo dividieron entre los 5 hermanos, vendieron la casa y se hicieron otra casa mis padres ahí en uno de los terrenos. Uh-huh. Calle de tierra, por supuesto, todo en ese momento y bueno, de alguna manera nos divertíamos. Recuerdo, ¿Con tus vecinitos te jugabas? Sí, y jugábamos al fútbol en la calle. Uh-huh. Me acuerdo una hermana mía que siempre hacía de arquera, y me parece estar viendo la posición con las manos en las rodillas. Ella falleció. Y bueno, eso. Uh-huh. ¿Y tenés alguna anécdota que nos quieras contar de cuando eras chiquito, vamos a decir, niño? Sí, bueno, que nos escapábamos a la siesta. Nuestros padres, sobre todo mi padre, que era muy riguroso, nos metían a dormir la siesta y nos escapábamos a jugar al fútbol. Hacíamos pandorgas, toda hecha a mano con trocitos de caña y papel crepé, algo así. Uh-huh. Y bueno, ese era uno de los atractivos de quién volaba más alto. Serían como los barriletes. Claro, Uh-huh. sí, Uh-huh. a veces compra en Sí. ese momento. Era todo casero. Todo casero, sí, jugábamos a la bolita, hacíamos pistas y a la figurita que en la escuela y eso, que vos ponías la figurita, unas redonditas que había Uh-huh. contra la pared y si tapaba alguna, recogías todo. Así que... Bien, y con respecto a las vacaciones de verano, ¿cómo lo pasaban ustedes? Igual. ¿No salían a ningún lugar o...? No, viajar y eso no. Uh-huh. Más bien trabajábamos en alguna quinta y eso como para juntar fondos para movernos porque la economía era bastante estrecha. Uh-huh. Así que así pasábamos. No, yo conocí el mar después que me casé. Uh-huh. Cuando ya fuiste más grande, Sí. salías de vacaciones. Sí. Sí, cuando me manejaba por mi cuenta. Uh-huh. Y bueno, sí. Bien, y bueno, con respecto a la escuela, ya me contaste que justamente hiciste la escuela primaria en Villa Sorraquín y la secundaria la hiciste acá. La secundaria en la escuela de comercio, sí. Uh-huh. ¿Tenés algún día especial de la escuela? Y el ingreso éramos montones, no recuerdo la cantidad, pero hubo un examen de ingreso, yo salí 8º y se formaron 3 divisiones, 2 a la mañana y 1 a la noche, para la gente que trabajaba.
Y bueno, la materia que más me gustaba, me gustó siempre y por eso seguí esa carrera, contabilidad y eso. Teníamos un profesor muy estricto, un doctor en ciencias económicas, y yo era muy amigo del hijo. Y bueno, prácticamente hicimos toda la carrera juntos, tanto la de secundaria como la universidad. Y bueno, más de una vez me quedaba ahí en la casa para no viajar tanto. Y bueno, Entonces estudiaste contabilidad. sí, contador público soy yo. ¿Y dónde estudiaste? ¿Acá en Concordia? Acá en Concordia, en la universidad. Cuando empecé la carrera seguimos con la secundaria, ¿sí? La materia que más me gustaba por ahí era contabilidad, como te dije, y la que menos me gustaba era castellano, se llamaba en esa época. ¿Y qué sería en eso? ¿Como lengua y literatura? Exactamente, sí, sí. Y bueno, hasta tercer año fue todo perfecto, tenía muy buen promedio y andaba ahí entre los primeros de la clase. A partir de ahí, por circunstancias familiares, empecé a trabajar y trabajaba de noche en un diario, el diario El Sol se llamaba en ese momento. Era recién creado, todo con un sistema nuevo de impresión, de offset. Y yo a veces me iba a la escuela sin dormir, en cuarto año. Y bueno, a partir de ahí empezó un poco la debacle. En ese año rendí 11 materias. Bastante. Hasta educación física, porque yo me eximía por distancia. Y la única que me eximí fue contabilidad, justamente. Y bueno, entre diciembre y marzo aprobé todo, no me llevé previa. Mejoré un poco en quinto año y bueno, el trabajo fue interesante con los métodos de ese momento. Había lo que se llamaba una teletipo donde recibían las noticias. Yo era corrector, o sea que se escribían las noticias, después yo las corregía y se cortaba el papelito con la palabra nueva y se pegaba ahí. Y entonces lo que ocurría que a veces ya estaba todo el diario armado, pero había alguna noticia importante de último momento y había que cambiar todo. Había que cambiar todo de nuevo. Es más que nada la página, la primera plana que se llamaba, ¿no? Y eso demoraba la cosa y como te dije, a veces eso nos llevaba hasta las 6 de la mañana y ya no daba mucho tiempo para dormir y entrar a las 7 a la escuela. Así que me iba directamente. Te consumía bastante entonces. Sí. Entonces trabajaste en el diario El Sol. Ajá. ¿Y cuántos años más o menos trabajaste en ese lugar? Y 1 año y pico. Después trabajé en un galpón de empaque de fruta cítrica. Y ahí ya terminé el secundario y empecé la facultad. Bueno, y una anécdota, un hecho importante es que yo me venía en bicicleta
a la escuela secundaria, que eran como 10 kilómetros camino de Ripio, y tenía miedo porque más que venía prácticamente de noche. Entonces me venía con unos amigos del barrio que venían a trabajar en ese galpón de empaque, y veníamos como a las 5 de la mañana. Eso hasta que yo empecé a trabajar, ¿no? O sea, hasta tercer año. Y bueno, me quedaba ahí con ellos y después del diario, como yo ya conocía a la gente, al encargado y eso, empecé a trabajar ahí. Bueno, eso estuve como 2 años y ya ahí empecé a hacer negocio, que es mi pasión. Así que se compraban las quintas, así al bulto se llama, que bueno, y después se cosechaba y se hacía todo el proceso, se lava, se pule, se encera la fruta, y eso iba mayormente a Córdoba. Venían camiones de allá a llevarse la fruta, entonces yo me enganché a cosechar quinotos. ¿Quinotos? ¿Acá? Claro, que nadie le daba bolilla. Eso eran, se hacían, no sé si se siguen haciendo como protectores del viento, o sea, en las periferias de las quintas se planta eso que no le da mucha bolilla a la gente, y bueno, eso me rendía. Producía. Sí. Bien, y con respecto a la profesión, o sea, la carrera que estudiaste, ¿qué te llevó a estudiar eso? Mirá, yo realmente lo que me gustaba era agronomía, pero no había acá, y había como una oposición en casa, no es como hoy que todos los chicos son ciudadanos del mundo. Así que bueno, lo que había acá era ciencias económicas, era en ese momento de la Universidad del Litoral. Dependíamos todo de Santa Fe, inclusive venían profesores de Santa Fe, y después peleamos mucho con asambleas, qué sé yo, todo, logramos que se hiciera la Universidad de Entre Ríos, agrupando a todas las facultades que había de las distintas universidades. Y entonces terminé recibiéndome de la facultad de la UNER, Universidad de Entre Ríos. Teníamos las clases en la escuela Moreno, a una cuadra del Sanatorio Garat, y me acuerdo que nos íbamos caminando de acá de la plaza en Calle Estrada y Entre Ríos, donde vivía mi amigo. Y lo que me acuerdo es que hasta mediados de la carrera íbamos de traje y corbata. De traje y corbata, lo mismo, los profesores no se admitía otra cosa. Después, a lo último, ya era cualquier cosa, toda alpargata iba. Sí. Y bueno, yo iba bien, eran 24 materias, tenía 20 materias aprobadas, y me surgió un trabajo. En ese momento yo trabajaba en una empresa de obras públicas,
que hacía pavimento urbano y cloacas en la ciudad, una empresa de Santa Fe, que había ganado una licitación grande acá de 200 cuadras de pavimento. Y bueno, trabajé ahí siempre tratando de mejorar los ingresos, y también tenía algún otro trabajo a la tarde, y íbamos a la noche a la facultad. Y como te decía, de las 24 materias que eran la carrera total, yo tenía 20 aprobadas. Y me salió un aviso en el Clarín, yo no tenía, todavía no me había recibido, pidiendo subcontador para el establecimiento de Las Marías, en Gobernador Virasoro, Corrientes. En Virasoro. Y yo dije, si escribo sin tener el título, va a ir al sexto mi currículum. Entonces tenía un Renaultcito, un 4L, y me fui con mi novia de ese momento directamente A probar suerte. a presentarme. A presentarte, ajá. Bueno, los dueños son los Navajas Artaza, una excelente gente. En ese momento el mayor era el gobernador de la provincia, y me presenté y le expliqué la situación, y me dijo el negro que se llamaba, no me acuerdo, el puesto es suyo, pero igual escriba porque tenemos contratada una consultora y necesitamos cerrar ese paso. Y bueno, y entonces le avisé a mi patrón de la empresa de obras públicas que me iba a retirar. No quería hacerlo. Y al final terminamos negociando que le consiguiera un reemplazo. Y así fue. Pero a todo esto pasaron 3 meses que yo no me iba. En ese momento tenía 22 años. Me fui solo, ya con proyecto de casarme. A los 23 me casé. Mi esposa tenía 21 años. Hoy medio inadmisible eso, ¿no? Son adolescentes todavía. Sí. Jóvenes. Sí. Se casan muy. Bueno, y me hicieron una casa nueva de 3 dormitorios, hermoso. Y el establecimiento, una genialidad. No solo por la parte humana, sino por la parte industrial, ¿no? Así que bueno, trabajé 3 años ahí, y mi amigo y me atrasé en la carrera. Tenía matemática financiera como un talón de Aquiles que no podía superar, y la rendí durante ese tiempo 3 veces, porque no quería que fuera la última materia. Y mi amigo habíamos hecho toda la carrera juntos, y él tampoco rindió. Así que
decidimos hacer las otras materias, creo que era sociología y no sé, no me acuerdo, inglés y no me acuerdo la otra. Decidimos ir rindiendo esas y dejar para último y prepararnos con profesora para hacer matemáticas. Y bueno, pero a mí me quedaba muy mal eso, así que me consiguió un trabajo en una casa consignataria de Hacienda y yo me vine de Las Marías. Eso es lo que lamento en mi vida. Bueno, y así fue, aprobamos esas 3 materias y luego rendimos financiera y nos recibimos con esa el mismo día. ¿Y te volviste a Concordia, vamos a decir? Volví a Concordia. ¿Y trabajabas acá ya con tu familia? ¿Tenían hijos en ese no, momento? No, porque mi esposa no quiso tener chicos en ese momento porque veíamos que ya en la secundaria los hijos se iban a posadas a estudiar. Entonces decía que no quería eso para nuestros hijos, ¿no? Así que una cosa más otra, me vine y me establecí acá y trabajando en esa empresa consignataria de Hacienda. También me apasionó el tema, sobre todo los días que íbamos a los remates de Hacienda, que bueno, se trabajaba ahí, no sé si sabes cómo es un remate. Nunca supe, nunca fui a un remate de Hacienda. Claro, sí, ahora se hace todo por internet, se filman las tropas, pero en ese momento se hacía el traslado físico de la hacienda. Y bueno, en la tribuna estaban los oferentes, el martillero en un pupitre, ¿Como un escritorio? Sí, más bien como una tarima. Tomando las ofertas de frente y por ahí 1 o 2 de nosotros al lado señalando que no se le escape alguna oferta. Y bueno, después trabajé otros 3 años más o menos. Y ellos se asociaron con una empresa grande de Buenos Aires, la firma Bullrich, y como que decayó, perdimos peso, perdimos con la firma local y trabajaban de forma distinta y eso duró más de 1 año. Ellos se retiraron y la firma donde yo trabajaba originariamente cerró, porque yo siempre decía que es un banco que vende vacas, porque se mueve mucho dinero ajeno, se cobra, se paga y son cifras importantes. El remate más importante que teníamos era el especial de ternero, en la época que mayo, más o menos que sale toda la producción y se cerraban 4 o 5 mil terneros, en general campos. Y bueno, era esto una movida porque había que conseguir la hacienda, arrimar a los compradores, que muchos venían en avión, que compran los terneros, eso, los engordan y los venden para faena. Y bueno, y no sé qué más. Bien, y con respecto a cuando eras joven y demás, ¿no? ¿Qué sueños o aspiraciones tenías vos en ese momento?
Ser ministro de Economía. ¿Ser ministro de Economía? Sí. Siempre desde la escuela secundaria estuve muy actualizado con los diarios y demás. Y sobre todo la parte económica. Y bueno, también ya luego con la carrera en marcha y con el título seguir profundizando. Cuando terminé, cuando cerró esta firma, me hablaron de un banco para que vaya a trabajar. Fui a trabajar, estuve 3 meses. ¿No te gustó? No me gustó estar todo el día, toda la mañana ahí sentado, después de vivir al aire libre, como eran los remates, eso. Que lo más lindo era, después que ya terminaba el remate, un guiso, habiendo comido un asado al mediodía, teníamos uno de las personas que trabajaban, era muy chistoso, vivía haciendo cuentas, así que nos divertíamos muchísimo. Entonces trabajar en el banco no te gustó porque No, estabas acostumbrado a otro estilo, vamos a decir. Claro, tal cual. Y con respecto a cuando eras joven y demás, ¿no? Y, no sé, o cuando ya estabas casado y demás, ¿qué lugares solías frecuentar vos? Bueno, cuando nos casamos, estaba viviendo en Mirasolo, como te dije, y nos íbamos todos los años con amigos a Torres, en Brasil. Torres. Y bueno, y ahí pasábamos lindos momentos y íbamos siempre al mismo lugar y ya nos conocía la administradora del edificio, Jenny, así que le hablábamos y nos entendíamos con media lengua, avisándole cuando íbamos y así hacíamos, y así íbamos. Y cuando me vine de las Marías para recibirme y bueno, establecerme acá, era la época en que se estaba haciendo la represa de Salto Grande. Y era un mundo de gente, porque no era solo la represa, sino un barrio que se hizo ahí en La Bianca, 700 y pico de departamentos. El barrio 708. Donde viven ustedes ahora. Se trasladó a la ruta, se trasladaron las vías férreas, así que era una cosa de mucho movimiento, todo encarecido, no se conseguía alquiler, nosotros no teníamos casa, nos fuimos un tiempo a la casa de mis suegros y vivimos ahí y después conseguimos algo y nos independizamos. Y bueno. ¿Fue muy caótico entonces ese momento de volverte de allá para acá? Sí, por el tema que acá era el caos. Bueno, sobrevivimos. Sobrevivieron. Bien, ¿y qué recuerdo o hecho sentís que te marcó? Bueno, yo, como habrás apreciado, no hablo mucho de las diversiones porque realmente es como que siento, después de todo, que como que me faltó una etapa de mi vida. Como que no tuve adolescencia. Ya está. Bueno, después de eso
ya no quise trabajar en relación de dependencia, así que me asocié con un amigo que estaba a cargo del centro de cómputos del banco, y había conseguido una computadora, no como las de ahora, era como una heladera. Y yo ya había empezado a trabajar en la profesión, entonces bueno, yo aporté los clientes, él aportó su profesión, y el otro socio era el dueño de la computadora. Así que con eso trabajamos muy bien, un centro de cómputo, porque no existían las PC, ni existían no existía el Windows, no existían las laptops, menos que menos, costaban un dineral. Y bueno, trabajamos un tiempo así, con muchos clientes importantes, la compañía de teléfono, el Banco Nación, qué sé yo. Y luego la gente, los dueños, la empresa a la que se le había comprado la computadora esa, en la cual nosotros no aportamos sino solo el trabajo, nos ofreció vender ese producto, una cosa loca, costaba en ese momento $20.000, una máquina más IVA, más qué sé yo. Bueno, empezamos a vender, a los 6 meses vendimos la primera. Ya tardó un poquitito. ya estábamos con la lengua afuera, ¿no? Seguíamos con el centro de cómputo con el cual subsistíamos. Y bueno, una anécdota que recuerdo es que fuimos a ver al comprador, una empresa importantísima que sigue en pie, pero con los herederos. Y fuimos muy temerosos, preguntando: don Saúl, ¿cómo va a pagar esto? ¿Cómo quiere pagarlo? Y con un cheque. Nos dio por un valor impresionante, nos dio un cheque que bueno, lo endosamos y nos transfirieron nuestro honorario, nuestra comisión. Bueno, después salieron otras operaciones y después ya empezaron a aparecer las computadoras más chicas. Netbooks, las netbooks, ¿sí vos? Las netbooks. Lo que me acuerdo es que esa computadora, las iniciales, tenían 2 discos, un disco rígido fijo y uno removible. Entonces había que meter un disco con los programas, bajarlo al disco de abajo y después poner el otro disco, que era un plato así grande, que en uno teníamos los archivos de sueldo, por ejemplo, en otro los de contabilidad. Entonces con lo que íbamos a trabajar, poníamos eso, se ejecutaba el programa desde el disco de abajo y actualizaba los archivos. Después aparecieron ¿cómo se llamaba? ¿Me dijiste? Netbooks. No, eso era. Eso más. No, eran una que tenía la pantalla y el teclado incorporado. Claro, como una computadora más chiquita. Claro, y ahí se trabajaba con disquete de 8 pulgadas. Así que más o menos el proceso era lo mismo, pero más modernizado.
Después aparecieron las PC, Ujú. que estaba o sea, la plaqueta y la disquetera ya de 5 1/4. Ujú. Y era una cosa más moderna. Después ya aparecieron los discos rígidos, Ujú. que se incorporaban a esa máquina. La habrás visto que eran. Sí, las vi en algún momento. Lo que me acuerdo, el primer disco que compré eran $5.000, Ay. que hoy estoy comprando media docena. Y bueno, vendimos eso, se vendió bastante, hacíamos exhibiciones, Ujú. y hacíamos como un cibercafé que le llamábamos, Ujú. y invitábamos a gente, y me acuerdo, iba la gente y preguntaba para qué servía, empresarios, Ujú. supermercados y eso, para qué servían las computadoras. Ujú. Y bueno, la pregunta central era si desplazaba gente, si iba a quedar gente sin trabajo con eso. Bueno, ahí explicar que se iba a hacer otro tipo de trabajo, pero por ahí podía algún Te simplificaba más las cosas, se podría sí, decir. tal cual. Ujú. Y bueno, después aparecieron la netbook, la Ujú. notebook, y ya a un precio también altísimo que fue bajando sucesivamente. Eso que llevó la aparición de la computadora personal y ¿cómo es? Que ya el centro del cómputo no tenía mucho sentido porque Ujú. prácticamente con lo que nosotros cobrábamos por mes, compraban una computadora por mes. Ujú. Así que seguimos con la venta nomás. Y bueno, apareció un día un señor a ofrecer para vender fotocopiadoras y facsímiles, de Canon, una empresa japonesa, y el representante, el distribuidor, el importador local, ofreció eso, y me acuerdo que le dije, pero yo nunca saqué ni una fotocopia, ¿cómo voy a vender fotocopiadora? Entonces me dijo, no hay problema, si llevaste esto adelante, seguro que te va a ir bien. Y sí, fue así. Los FARC, hablábamos de $12.000 el primer FARC que vendí. Ujú. Que hoy día no sé cuánto cuesta. Tenía que ni se usa más. Y bueno, después, bueno, en el interín tuve 3 hijas mujeres. Ujú. Y bueno, por suerte les pude dar una carrera universitaria a todas. La mayor es contadora, Ujú. y la otra es analista de sistema, y la última es abogada. Así que vino un periodo muy malo en la 2001 por ahí, con la recesión tan tremenda que hubo. Ujú. Y se enfermó mi esposa, y ya venía enferma, Ujú. y bueno, pero se agravó ahí, y bueno, y sí, me fue mal económicamente, un poco por la recesión y otro poco porque no estaba
totalmente concentrado en eso y los tremendos gastos que importó tratar de mantenerla con vida, que fue una cosa que siempre me planteé con posterioridad si lo volvería a hacer. No tengo la respuesta. Después, bueno, ella falleció en el 2003 y bueno, yo tenía 50 y algo y decidí que no me iba a quedar solo, que ya había hecho lo suficiente. Y una chica que trabajaba conmigo me metió en una de esas páginas, en plenitud se llamaba, le puso que yo era que era bueno y triste. Bueno y triste. Así que empecé a recibir respuestas. Ando un poco cargándome, vení que yo te voy a alegrar. Bueno, y por ahí me escribió una médica del sur, de San Martín de los Andes, que también era viuda, que era un poco yo lo que quería, no quería que hubiera alguien, una separada o algo que podían haber conflicto. Así que, bueno, ella venía todos los meses a Buenos Aires a hacer una especialización en ginecóloga, y nos veíamos en Buenos Aires hasta que empezamos ¿cómo es? Yo me fui a vivir a San Martín porque no quería estar más en Concordia, no quería saber nada, ni de amigos, ni de nada que tuviera alguna relación con mi esposa. Ella era docente, trabajaba en la escuela de capuchinos y bueno, y ahora hace 20 y pico de años que estás con... estamos juntas. Ella tiene también 3 hijos, 2 varones y una mujer. Y ahora se me está yendo bastante porque empezó a tener nietos. Tiene 2 nietos en Nueva Zelanda. Ella vive la hija con su marido y las nenas. Yo fui 3 o 4 veces y ya no quiero ir más porque ella va a estar con sus nietas y yo estoy ahí. Como es un viaje tan largo, son 12 horas de vuelo. Bastante. Sí, tremendo. Ella se va ahora, a cada rato se va, y bueno, la justifico y a mí también me gusta estar solo. Y ahora tiene otro nieto chiquito de meses en San Martín, así que ahora tiene 2 destinos. Doble destino. Doble destino, pero como yo trabajo, no me pesa, al contrario, me gusta porque si no estar sola en casa y me da cosa. Bien, y con respecto, vamos a decir, a tu juventud y todo esto, ¿no? que veníamos charlando, ¿cómo se divertían ustedes en una época sin celulares ni internet? ¿Cuál era la diversión de la juventud? Sí, qué sé yo, juntarnos a tocar la guitarra, a cantar por ahí, habíamos hecho
No. Hoy le dicen banda, en ese momento la orquesta. Yo no cantaba porque soy un desastre, ni en la ducha puedo hacerlo. Y después eso, el sentimiento que tengo, recuerdos vagos, porque es como que viví muy rápido ese momento de mi vida. Y como te dije antes, es como que me faltó una etapa. Claro, como que te faltó experimentar más por ahí en ese momento de la juventud. Y más que ya estaba, después, como te dije, me casé muy joven, me fui a otro lugar. Y un hecho que marcó mi vida, sí, es que yo en ese momento el servicio militar era obligatorio. Así que pedíamos, los universitarios pedíamos prórroga y era un máximo de 6 años. Yo la ocupé hasta último momento y ya estaba casado y demás cuando me incorporaron. Hice 6 meses, era en la época de la dictadura militar. Y recuerdo que tuvimos 40 días sin ver a nadie, encerrados ahí, la verdad que no la pasé bien. ¿Te marcó bastante ese momento? Sí, hasta el punto que no quise, ni tengo ni una fotografía con el uniforme de soldado. Y lo que me acuerdo, porque la hicimos junto con mi amigo, mi compañero que te decía, y ¿cómo es? Se le ponen un cartel así, ¿cómo es? Albañiles, pintores, ¿cómo es? Cada profesión, y puso contador. Ya estábamos recibidos y el jefe del área de finanzas nos llevó a trabajar con él a la mayoría. Y bueno, y ahí trabajamos. Lo que me acuerdo que se pagaban los sueldos en efectivo, así que íbamos, nosotros íbamos a retirar el dinero todo con una movida que cortaban las calles, todo con armas largas, qué sé yo, y aparecíamos nosotros con los portafolios a retirar el dinero que después había que contar y ensobrar y qué sé yo. Bueno, ahí ya tenía 26 años, como te digo. Y después vino el tema del conflicto con Chile, que se formó otro regimiento, porque los que estaban en ese momento recién incorporados no tenían preparación militar, digamos. Nosotros tampoco teníamos mucha, pero nos llamaron a toda esa clase, que se llama así, y se hizo otro regimiento. Y el destino era ir al sur. Y de vuelta nos volvió a rescatar este señor, era un teniente. Así que nos quedamos, fuimos los únicos dos que nos fuimos al sur. ¿A la Malvinas serían? No, era con Chile. Al conflicto con Chile. El conflicto con Chile, que por suerte no llegó a pasar nada. No pasó mayores. Bien, ahora vamos a hablar un poquito, ¿no?, con respecto a la política. ¿Cómo viviste vos la política a lo largo de tu vida? Bastante intensamente, porque mi padre era radical.
sufrió mucho con los peronistas, que eran, en esa época era el otro partido grande que había, y a cada momento, no con mucha frecuencia, pero iba el comisario del pueblo y le hacía cerrar la puerta. Así que yo siempre andaba en los comités y eso, pegando carteles y demás. Una diversión que teníamos era que a veces se hacían, mi padre estaba en comisiones y demás, carreras cuadreras y carreras de sortija, que se colgaba un aro ahí y venía el caballo y tenía que enganchar. Y bueno, y después, cuando la Unión Cívica Radical, que en ese momento se separó en dos, con la UCR y el MID, no, que era la UCRI en ese momento, Radical Intransigente, Unión Cívica Radical Intransigente, que Frondizi era, yo me volqué para ese lado, igual que mi padre, y eran las discusiones en casa, porque mi madre siguió con la UCR. Con la UCR. Bueno, yo siempre consideré que fue el mejor gobierno que tuvo la República Argentina. ¿Cuál? El El Frondizi. Donde se hizo la industria de base. El General Sabio, que era una siderúrgica, también de toda la industria de base, y para Entre Ríos fue importantísimo. Teníamos un gobernador Uranga, excelente también, y como es, Entre Ríos era una isla. Aislada de todo. Aislada de todo, era un concepto geopolítico que había que mantener eso así, sin ruta, sin nada, para parar a los brasileños cuando no hay por las invasiones. Sí. Así que Uranga en esa época hizo el túnel subfluvial para la Santa Fe, y después surgió la obra del complejo de Salto Grande. En ese momento, para ir a Buenos Aires, se cruzaban balsas, dos balsas. ¿Por vía? No, todo el tránsito. ¿En dos veces? En dos veces. Uno era de Ibicuí, no recuerdo el nombre del puerto donde embarcábamos, hasta la isla Talavera. Ahí te bajabas en el auto y seguías hasta el otro lado de la isla, donde se tomaba otra balsa, y eso llegaba hasta Zárate. Lo que recuerdo más de una vez, las huelgas de los balseros y los camiones con fruta, con pollo. A veces en un par de días había que tirar ahí toda la producción esa, y también se viajaba en tren. Demoraba 12 horas a Buenos Aires, y ese sí llegábamos ahí al primer puente, al primer riacho del río, que se abrían dos,
y se desarmaba el tren porque no entraba todo el largo en la balsa esa. Y bueno, ahí salía, daba toda la vuelta a la isla, paraba en Zárate y ahí al mar de vuelta. Ay, no. ¿Y la creación de Zárate Brazos Largos significó mucho? Sí, totalmente, un cambio. Además de la ruta, ¿no? Porque hasta en ese momento era la ruta de ripio. Me acuerdo que usábamos en los parabrisas un protector, como una mallita, una rejilla, con una ventanita, que cuando te cruzabas con otro auto había que bajarla para que la piedra no te rompiera. No te rompieron el vidrio. Sí. Son como anécdotas que te llevan, ¿no? A recordar esos instantes, esos momentos que te marcan también. Sí, tal cual. Y bueno, y con respecto a tu primera votación y demás, ¿te acordás cómo fue o cómo era ese cuarto oscuro y demás cuando votaste? No lo recuerdo con precisión, pero sí que bueno, que en una escuela, un cuarto de escuela, la mesa afuera, como creo que sigue siendo así, y llegabas con tu documento, que era, digamos, la libreta de enrolamiento. Una cosa, no sé si la conociste. Una de tapa marrón. No, vi los documentitos verdes, eso sí. Eso fue posterior. Sí, era un libretón así, un poquito más. Y bueno, ahí dejabas en la mesa y entrabas al cuarto, ponías la boleta en un sobre, echabas en la urna, te firmaba la libreta, vos firmabas el padrón y te ibas. Así que bueno, eso, pero no recuerdo exactamente. No hay muchos cambios en relación a lo que hoy sería entonces. No, tal cual. Bien, y con respecto, vamos a decir, a los partidos políticos, ¿qué partidos políticos había en ese momento? Y básicamente el radicalismo y el peronismo. Después el radicalismo se abrió, los militares prescribieron al peronismo, o sea que los que tenían esa ideología votaban en blanco y bueno, los porcentajes de asistencia eran mínimos, 30-40% de la población. Y bueno, siempre era muy difícil gobernar con tal oposición. Y bueno, luego modernamente yo me inclino por, no sé si por mi profesión o qué, por la economía capitalista, no estatista como es el justicialismo, porque creo en la iniciativa privada. Siempre me pongo yo como ejemplo de un ascenso social, digamos, sin querer presumir, pero mi padre, cuando era un panadero que repartía pan en las jardineras que había en ese momento, mi madre era costurera, hasta que tuvieron el negocio ese en Villa Soraquín. Y mis hijas son todas profesionales, así que... Bien, y con respecto a las campañas políticas, ¿cómo eran las campañas políticas? Eran muy movidas, muy personales, así los
los actos eran presenciales, con los oradores ahí en una tribuna. Y bueno, hay mucho trabajo de contacto. Así que así era. Y por ahí en los medios salían las propagandas y esas cosas, Sí, ¿no? sí. La radio, no sé si había televisión, por ejemplo. Bueno, televisión al principio no había, después aparecieron los televisores de blanco y negro. Había 1 o 2 canales nomás. Y lo que me acuerdo que en una torre como 20, 30 metros, no sé cuánto, se ponía ahí una ¿cómo es? ¿Qué se llamaba? Para captar la señal. ¿Como antena? Una antena, sí. Y lo gracioso era que la onda se iba. Entonces por ahí iba uno a buscarla donde había mejor señal y de adentro te gritaban más para ese lado, más para el otro, sí. Sí, y ahí en Villa Sarraquín no había luz, por ejemplo. Nos alumbrábamos con sol de noche, que se llamaban faroles a querosén, o lámparas. Tampoco había agua. ¿Potable? No, sí, o sea, no había agua corriente. Claro, no todas las casas tampoco tenían agua, así con buena circulación y demás. Un pozo de agua salada, me acuerdo. Y el pelo te quedaba todo áspero. Y sacábamos con un balde. Así que eso, y me acuerdo que había unos sauces, pero como a 20 o 30 metros. Y por ahí empezaron a aparecer las raíces abajo, buscando el agua. Las raíces habían llegado hasta ¿Al pozo? Al nivel del agua, sí. La cosa es increíble. Bien. Bueno, Pepe, José, llegamos al final de la entrevista. Para terminar, a mí me gustaría saber, ¿no? Mirando hacia atrás, con todo lo que venimos charlando, ¿qué reflexión o consejo darías vos a las nuevas generaciones, a estos nuevos jóvenes? ¿Qué le dirías vos a partir de toda tu experiencia? Que sin esfuerzo no se hace nada. Lo veo con amigos míos de la infancia, de la juventud, que preferían ir a jugar al fútbol o hacer cualquier cosa. Algunos tenían que seguir trabajando a lo que yo he logrado en la vida, ¿no? Entonces, creo que el mejor consejo es esforzarse y tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Ese sería. Pero no viene nada arriba. Todo cuesta mucho. Y se ven los resultados hacia el final. Así que, bueno, eso sería. Bueno, para terminar la entrevista, a mí me gustaría agradecerte que me hayas brindado un espacio para poder realizar la entrevista y bueno, que también hayas accedido, ¿no? Bueno, estoy muy agradecida también por brindarme este espacio, este lugar, y que es bastante cómodo, por cierto. Sí, bueno, una cosa, yo cuando cumplí 65 años dije, bueno, no más, voy a descansar. Hacía más de 30 años que yo no ejercí muy poco tiempo la profesión.
Después tuve el negocio de informática un poco relacionado y también vinculado con todos los colegas que eran la clientela. A los 2 meses de haberme retirado, arañaba las paredes. ¿Extrañabas? Sí, claro. Lo que más tenía 3 líneas telefónicas y lo que más extrañaba era que no me sonaba el teléfono. Y cuando tenía el negocio con esas líneas telefónicas, eran los teléfonos fijos, y en casa yo no atendía el teléfono. A veces estaba al lado del teléfono, papá, atendé. Y yo no quería hacer nada del teléfono. Pero cuando no lo tuve más, lo extrañé. Y luego surgió la posibilidad, mi yerno también es abogado y tienen esta desarrolladora inmobiliaria que hacen edificios, y me dice, vamos a hacer una inmobiliaria porque nosotros terminamos un edificio y se lo damos a todo el mundo y hay mucho manoseo, entonces quiero centralizar un poco eso. Y así fue que yo tenía la matrícula de martillero de cuando había trabajado en la consignataria de Hacienda, y traté de revalidarlo al título y ya no tenía vigencia. Y había que hacer una carrera nueva, de corredor inmobiliario, de 2 años y medio, y la hice en la Universidad del Siglo XXI, y la hice en 8 meses. Re pronto. Sí, ayudó que me reconocieran materias específicas como contabilidad, administración, eso, y toda la materia de derecho fue un repaso y una actualización. Lo que más me costó fue derecho procesal, que nunca había visto, materia pesadísima, pero al final salí adelante. Sí, y estudiaste ya después de jubilado y demás. Sí, 70 y pico. Bueno, Pepe, muchísimas gracias y bueno, muchas gracias y espero que le guste el video. Chao.